Bueno, primeramente tengan un buen día. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? Este es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo en vez de los dos habituales, lo que es la trisomía del par 21. En el 90 a 95% de los casos, aunque los padres tengan cromosomas normales en el par 21, existe un error en la división celular que es casual. No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Genética. El cromosoma 21 tiene aproximadamente el 1% de la información genética de un individuo en algo más de 400 genes, aunque hoy en día solo se conoce por precisión la función de unos pocos. Estas son las tres variables genéticas que pueden causar síndrome de Down, lo que es la trisomía libre, el mosaicismo y la translocación. Neurobiología, expresión del exceso del material genético. La potencialidad de respuesta a los estímulos está limitada y ello repercute en la conformación de las prolongaciones en las creaciones de redes interneuronales, en el establecimiento de sinapsis que permitan la rápida y eficaz comunicación y señalización interneuronal. Con las siguientes alteraciones en los patrones funcionales de las neuronas y en sus procesos de señalización, que son elementos esenciales de la transmisión interneuronal, es ahí donde se basa la aparición de la discapacidad intelectual. Existen sutiles cambios funcionales que van a limitar la respuesta explosiva del desarrollo que aparece normalmente en los primeros meses y años del desarrollo del niño. También los pacientes con síndrome de Down muestran cambios neuropatológicos progresivos similares a los de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo lesiones neurofibrilares y placas neuríticas, que se observan en el 100% de los individuos con síndrome de Down que sobreviven más allá de los 30 años. Características físicas. Eh, bueno, en algunas características en la cráneo y cara es característico el aplanamiento de la cara que hace que sea recta de perfil, los ojos sesgados e inclinados hacia arriba, la nariz respingosa y los orificios nasales hacia arriba, orejas pequeñas y de formas redondeadas, boca pequeña, el paladar arqueado profundo y estrecho, tiene unos dientes, le tardan en salir y suelen estar amontonados o muy espaciados en lo que es el cuello, tronco y abdomen. Tiene un cuello corto y ancho, tronco recto y abdomen abultado. Sus extremidades, manos y pies son pequeños, con dedos cortos y anchos. Los genitales. Los hombres con síndrome de Down tienen un número reducido de esperma y no pueden engendrar, y las mujeres sí pueden quedar embarazadas. Entre otros problemas médicos pueden presentar disfunción tiroidea, cardiopatías, desórdenes gastrointestinales, obesidad, leucemia, pérdida de memoria y alteraciones auditivas. Características motoras. Estas presentan falta de habilidad para ejecutar secuencias rápidas de movimientos y problemas de coordinación general. No suelen andar antes de los 2 años y la mayoría lo logra a los 3 años. Características del lenguaje. Este tienen un nivel lingüístico inferior al nivel intelectual. Pueden presentar dificultades de articulación, menor nivel de lenguaje comprensivo que expresivo, retraso en la adquisición de vocabulario léxico, reducido, oraciones cortas y menos complejas. Bueno, en las características socioafectivas y de la personalidad hay la falta de motivación, baja tolerancia a la frustración, escasas expectativas de éxito, dificultad para detectar el punto de vista de los demás y autonomía personal reducida. En tratamiento, no hay tratamiento que cure por completo el síndrome de Down. Vitaminas en altas dosis a los niños con síndrome de Down mejora el rendimiento mental y reduce el retardo mental. La estimulación precoz del sistema nervioso central durante los 6 primeros años de vida. Los individuos con grandes dificultades para el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero se ha comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma más compleja todo su potencial. En el pronóstico, tampoco no existe una cura para el síndrome de Down. La expectativa de vida de adultos con síndrome de Down es de 55 años aproximadamente. Tienen mayor riesgo a leucemia, 15 veces más que una persona normal.
Alzheimer en edades más tempranas, 40 años, y bueno, ahora hablamos de lo que son las patologías. En cardiopatías, este es entre un 40 y 50% de los recién nacidos con síndrome de Down presentan una cardiopatía congénita, siendo esta la causa principal de mortalidad en niños con síndrome de Down. Alteraciones gastrointestinales. La frecuencia de aparición de anomalías o malformaciones digestivas asociadas al síndrome de Down es muy superior a la esperada. En población general, en torno al 10% de las personas con síndrome presentan alguno de estos trastornos. Trastornos endocrinos. Estas personas que son de cualquier edad tienen un riesgo superior al promedio de padecer trastornos tiroideos. Casi la mitad presenta algún tipo de patología de tiroides durante toda su vida. Trastornos de la visión. Más de la mitad del 60% de las personas con síndrome de Down presenta durante su vida algún trastorno de la visión susceptible de tratamiento o intervención. Trastornos odontoestomatológicos. Las personas con síndrome de Down tienen una menor incidencia de caries, pero suelen presentar con frecuencia trastornos morfológicos por malposiciones dentarias o retraso en la erupción dentaria. El diagnóstico. Para detectar la anormalidad cromosómica durante el periodo prenatal de forma inequívoca se emplean técnicas de conteo cromosómico, por lo que es necesario disponer de alguna célula fetal. El acceso al material celular embrionario puede suponer un cierto riesgo para la madre como para el feto, por lo que su indicación se da en aquellos embarazos en los que se haya detectado un riesgo de aparición de la trisomía superior al de la población general. Hablaremos de lo que es la amniocentesis. Esta técnica se empezó a generalizar en la década de los 60 y consiste en la punción ecoguiada de la cavidad amniótica por la vía abdominal. Esta debe realizarse preferentemente entre las semanas 14 a 17 del embarazo. Es una técnica relativamente poco molesta, pero comporta un riesgo del 1 al 2% del aborto, lesión fetal o infección materna. La biopsia de vellosidades coriónicas. A mediados de los 80 se comenzó a usar y se obtiene un fragmento del material placentario por vía vaginal o a través del abdomen, normalmente entre la semana 8 y 11 del embarazo. El estudio cromosómico es más rápido, pues no se necesita cultivo celular para obtener una muestra suficiente grande. El riesgo es el mismo que en la amniocentesis, de lo que es el nuevo test diagnóstico. Este consiste en identificar el ADN del feto en la sangre de la madre y así reconocer las variaciones genéticas que determinan la enfermedad. Es una operación complicada, a juzgar por el bajo índice de ADN fetal libre en la circulación materna, normalmente un 3%. Estudio epidemiológico global del síndrome de Down. El estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas fue creado en 1967 con un programa de investigación clínico epidemiológico de factores de riesgo en la etiología de las malformaciones congénitas, utilizando una metodología de lo que es el caso y el control. Su función principal es el de monitorizar las frecuencias con que se presentan las malformaciones congénitas en general y de cada una en particular a lo largo del tiempo. La frecuencia del síndrome de Down en los diferentes países o en diferentes regiones de un mismo país puede verse afectada por la diferente distribución de edades maternas, pero también por el diagnóstico prenatal seguido de aborto electivo en los países que está legalmente permitido. De ahí que haya diferencias importantes al compararlo. Sin embargo, esa tendencia al aumento se ha visto en programas de países como Finlandia, Australia, Estrasburgo, Canadá, y en los que se registra tanto los recién nacidos como los productos de los abortos selectivos. ¿Cuáles son los objetivos? Es comprobar la tendencia de Chile y Latinoamérica del aumento de las tasas de prevalencia al nacimiento del síndrome de Down, así como la disminución de ellas en el resto del mundo. Pacientes y métodos. Se estudiaron 3 muestras. La primera la constituye el material registrado en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile desde 1972 a 2009.
La segunda formada por los nacimientos de los hospitales chilenos activos participantes del estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Y la tercera, los casos nacidos en 180 hospitales de 9 países, también participantes de lo que es el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. En resultados, en el periodo 1972-2009 ocurrieron 145.207 nacimientos y se diagnosticaron 286 casos de síndrome de Down, lo que representa una tasa global de 1,96 por mil nacimientos. En la tabla lo que podemos ver es lo que representa la evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento del síndrome de Down en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el periodo 1972 al 2009. Podemos observar cómo estas han aumentado significativamente desde 1,03 por mil nacimientos en 1972 a 2,93 casos en el 2009. Discusión. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha habido un incremento significativo de la tasa del síndrome de Down en el periodo 1972 al 2009. Sin embargo, llama la atención lo ocurrido en el año 2002 y 2004, donde se produjo un alza importante en la tasa desde 2,77 en 2001 a 4,89 en el 2002, 8,83 en el 2003, para bajar a 4,55 en el 2004 y volver a 2,62 en el 2005. No hay una clara explicación para esto, pero ha habido una disminución apreciable del número de partos en la maternidad del hospital clínico, al mismo tiempo que un aumento en el número de casos del síndrome de Down, sin que haya un aumento de los diagnósticos prenatales. En el periodo 1998 y 2005, la mayor proporción de mujeres de 35 años o más que tuvieron hijos se encontró en Chile, con un 14,4%, seguido de Uruguay con un 13,6%, y ocurre que Chile presentó, como era de esperar, la tasa más alta del síndrome de Down, 24,7 por 10.000 casos, mientras que Uruguay es la más baja, que es 13,2% por 100.000 casos. En lo que se refiere a la evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento del síndrome de Down, en el del resto del mundo es interesante verlo, antes y después de que en algunos países se permitió legalmente eliminar los fetos portadores de este síndrome. Por lo tanto, es distinto lo que se encuentra en Latinoamérica, donde no existe la posibilidad legal de hacerlo, y otros países, especialmente europeos y asiáticos, donde sí se produjo esta situación. En conclusión, la evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento del síndrome de Down es muy diferente tanto al plano local y regional, entre países de la misma región y de regiones distintas. En Chile las tasas son superiores al promedio del estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. En Sudamérica hay una tendencia al aumento, promedio 2,89 por mil en el periodo 2001 y 2005. Estos son los datos según el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Y en Europa y Asia a disminuir significativamente, donde las tasas han ascendido cifras extremas como Irán, que tiene 0,3 por mil nacimientos, y España 0,6 por mil casos. Esto debido seguramente a la legalización del aborto electivo, lo que esta no está permitida en Chile y el resto de Latinoamérica. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.